escucha bien, hermanos, ahí? Buenos días, feliz sábado para todos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, y que se extienda a sus hogares, a su familia. Que la bendición del Señor pueda estar con nosotros hoy y que podamos recibir esa bendición que el Señor tiene para cada uno de nosotros hoy. Su palabra es única, pero sus bendiciones son extensas y son muchas que nos alcanzan a todos, hermanos. Así que en esta hora de sábado les damos la bienvenida a todos, especialmente a nuestros hermanos, nuestros amigos, que nos miran por las redes. Así que ahí está grabando nuestro hermano Bradley. Así que sean bienvenidos todos aquellos que nos miran. Hoy vamos a estudiar la palabra del Señor, vamos a meditar en ella, ¿verdad? Porque es importante, hermanos, en nuestras vidas. La palabra del Señor nos dice que su palabra es viva y eficaz. Hebreos 4:12, vamos a ir allá, pero quisiera primeramente, hermanos, que nuestros corazones estén dispuestos, que nuestras mentes estén abiertas. Si usted tiene un poco de sueño, sacuda un poquito su cabecita y que el Señor pueda mantenerlo despierto. Amén. Muy bien. La lectura bíblica que nos leyó en esta hora nuestra hermana Marlene se encuentra en 2 Timoteo capítulo 4 y el versículo 1 y 2. Y les voy a invitar que vayamos a leerla otra vez para que podamos meditar en ella, porque de ahí va a depender el mensaje de esta hora. El mensaje lo he titulado, hermanos, como dice ahí, predica la palabra. Predicar la palabra, hermanos, es importante, pero hay otra cosa que es más importante, vivirla. Porque cuando nosotros predicamos o conocemos la verdad, entonces lo que sigue es vivirla en nuestras vidas, ¿verdad? 2 Timoteo, el capítulo 4 y el versículo 2 es la lectura bíblica que nos compartió nuestra hermana. Vamos a leerla, hermanos, por favor. Esta lectura bíblica inspirada por el Espíritu de Dios al apóstol San Pablo se la dijo a Timoteo. Timoteo, un joven que fue formado por él en las cosas espirituales, ¿verdad? Y él lo formó como anciano, como obispo, ¿verdad? En la iglesia. Así que él con estas palabras le dice así. Capítulo 4 de 2 Timoteo, el versículo 1 y 2. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Cuándo? En su manifestación. O sea, cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. ¿Qué más dice? Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué es doctrina, hermanos? Es la enseñanza de la palabra de Dios. Esa es doctrina, enseñanza, lo que Dios enseña a través de su palabra, ¿verdad? Y dice que lo haga con paciencia y doctrina. Por eso, hermanos, todos aquellos que predicamos, todos aquellos que damos el mensaje, la palabra de Dios, muchas veces tenemos que desarrollar la paciencia para con nuestros hermanos, para con los que escuchan. Porque muchas veces se dice que entra por aquí y sale por el otro lado, ¿verdad? Pero el Señor quiere que usted y yo, hermanos, instamos a tiempo y fuera de tiempo. O sea, a tiempo y fuera de tiempo quiere decir que cuando sea posible y aún cuando no es posible, hermanos, cuando usted no va a un lugar a hacer eso, si se brinda la oportunidad, hágalo, ¿verdad? La otra vez el hermano Ramberto y yo subimos a la montaña, como siempre lo hacemos por la gracia de Dios cada domingo, y allá no íbamos a predicar, íbamos a ejercitar nuestros cuerpos físicos, pero se brindó la oportunidad de que pudimos predicar el mensaje a 2 personas allá arriba, ¿verdad? Así que ese es fuera de tiempo. No íbamos a eso nosotros, pero cuando dice aquí a tiempo, hoy es tiempo de predicarse la palabra. Mañana o otro día cuando usted no va con ese propósito, pero se brinda la oportunidad, dice el Señor, hágalo. Tiene las personas que oír la palabra de vida, ¿verdad? El versículo 3 de ahí del capítulo 4 se extiende el apóstol y dice, porque vendrá tiempo. Miren, él está anticipando, hermanos, que iba a venir en el tiempo futuro cuando no sufrirán. ¿Qué quiere decir no sufrirán? No tolerarán. Las personas no tolerarán que se les diga del pecado. Si usted le habla a una persona hoy y le dice, mira, eso que estás haciendo es pecado, ¿cómo? Piensa que lo estás insultando.
piensa que estás en contra de él o contra de ella. Y no, hermanos, solamente le estamos señalando para que se arrepienta, que se vuelva de ese camino, ¿verdad que sí? Por eso dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán o no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hermanos, a este tipo de personas hoy les gusta que les digan fábulas, historias, cosas que no son ciertas. Y para eso hay muchos maestros que se prestan luego, ¿verdad? No quieren que les digan de sus pecados, quieren que les digan cosas que le ayuden a su oído, que les agradan. Y dice aquí, maestros con sus propias concupiscencias, ¿verdad? Con sus propias maneras de pensar. Así que la palabra de Dios, hermanos, está anticipando lo que para este tiempo nosotros íbamos a mirar. Y espero que cada uno de nosotros, hermanos, podamos aprender de la palabra de Dios para que no caigamos en esas fábulas, que podamos soportar la doctrina, que podamos soportar la enseñanza de la palabra de Dios. Ahí mismo en 2 Timoteo, pero el capítulo 2, si me acompañan, 2 Timothy, verse 14 through 16. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 14 al 16. 2 Timoteo capítulo 2, capítulo 14 al 16. ¿Estamos ahí, hermanos? 2 Timoteo capítulo 14 al 16. Capítulo 2, versículo 14 al 16. Ok, muy bien. Estamos ahí, hermanos. Comenzamos en el versículo 14. 14 al 16. Dice el apóstol, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Hermanos, las palabras, ¿para qué sirven? Para nada aprovechan. Solamente lo que dice la palabra de Dios, hermanos, tendrá el sustento que usted y yo necesitamos en nuestras vidas espirituales. Las palabrerías nada aprovechan, no traen bendición. Pero lo que trae bendición es lo que está escrito en la palabra de Dios. Es por eso que estamos estudiando la palabra de Dios. Y la verdad no es relativa, la verdad es un principio y es única. Lo que se encuentra en la palabra de Dios, hermanos, es verdad para mí y también lo es para ti y para cualquier otro. Por eso en una conversación debe estar como sustento y como respaldo la única palabra de Dios. No lo que usted piensa o no lo que yo pienso, ¿verdad? Sigue diciendo. Procura, versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien ¿qué? La palabra de verdad, que sabe usted, hermanos, que si usted ha leído la palabra, si yo he leído la palabra del Señor, tenemos que usarla bien para el beneficio mío y el beneficio de otros. Versículo 16, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más, ¿a qué dice? A la impiedad, al pecado, a no actuar piamente, a no actuar como Dios espera que usted y yo actuemos. Cuando nosotros nos enfrascamos en palabrerías, en cosas de pensamientos humanos, hermanos, no vamos a llegar lejos. No va a tener sustento nuestra fe en la palabra del Señor. Por eso aquí dice que procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Que usa bien la palabra de verdad y que la vive, que la vivemos. Es importante, hermanos. El Señor espera que usted y yo conozcamos la palabra del Señor y que también vivamos en ella. Practiquemos sus enseñanzas, ¿verdad? Hebreos capítulo 4, versículo 12. ¿Por qué es tan importante la palabra de Dios? Hebreos capítulo 4 y el versículo 12. Vamos ahí, hermanos, ¿me acompañan, por favor? Hebreos capítulo 4 y el versículo 2. Perdón, 12. Dice la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta el partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay, versículo 13, y no hay cosa creada
que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermanos, la palabra de Dios dice que es viva y eficaz. En otras palabras, valga la redundancia, tiene el poder, hermanos, de capacitarme a mí, capacitarte a ti y capacitar al Hijo de Dios para que esa persona tenga vida espiritual. Que tenga poder, hermanos, el poder que viene del cielo. Por eso la fe, hermanos, viene por el oír y el oír de su palabra, la palabra escrita. Yo me he encontrado con muchas personas porque cuando caminamos en la montaña platico y me he encontrado con Adonai, con Luis, con varios y siempre me están haciendo preguntas. Y ellos tienen noción de Dios, pero no bíblicamente, porque no leen la Biblia. Solamente han captado o han recibido lo que han oído, lo que han escuchado, lo que les han dicho. Pero hermanos, usted y yo tenemos que tener una fe sólida en el Dios de la Biblia. En ese Dios, hermanos, que su palabra es viva y eficaz. La necesidad de estudiar la Biblia, dice la sierva del Señor. Quiero compartir una nota con ustedes que se encuentra en el libro Los últimos eventos de los últimos días. Aquí se encuentran las palabras que quiero compartir con ustedes, donde dice ella que la necesidad de estudiar la Biblia. ¿Hay necesidad de estudiar la Biblia? Por supuesto que sí, ¿verdad? Y ella nos dice, miren lo que ella escribió en la página 67, para que si ustedes pueden anotarlo y después lo lean. En la página 67 dice ella, ningún corazón renovado puede mantenerse tierno sin la aplicación diaria de la sal de la palabra de Dios. Ningún corazón se puede mantener, hermanos, o sea, vivo o trabajando para Dios, si no recibe la sal de la palabra del Señor. Dice ella, debe recibirse diariamente la gracia divina o ningún hombre permanecerá convertido. Miren, ¿hasta dónde, hermanos, puede una persona, si no estudia la palabra, no seguirá convertido? Aquí dice, notemos esto, dice que ningún corazón renovado. ¿A qué se refiere ella cuando dice un corazón renovado? A usted y a mí. Cuando hicimos un pacto por medio del bautismo, ahí nos renovamos, porque éramos muertos espirituales, pero ahí volvemos a ser vivificados por la palabra de Dios, ahí somos renovados. Ahora, dice que ningún corazón renovado puede mantenerse tierno sin la aplicación diaria de la palabra de Dios. Debemos aplicarla a nuestras vidas, ¿cuándo? Diario. Diario. Hermano, ¿qué ejemplo tenemos de la alimentación física? Que necesitamos, ¿verdad? Alimentarnos diario. Diario. Porque si no, pues, ¿qué nos pasaría? Mateo capítulo 5. ¿Me acompañan? Mire lo que la palabra de Dios dice. Sobre la sal, que es la palabra de Dios. Y cómo se aplica a mi vida y a la tuya. Mateo capítulo 5 y el versículo 13. Mateo capítulo 5 y el versículo 13, sí, por favor. Vamos a ir rapidito ahí. Mateo capítulo 5 y el versículo dice la palabra del Señor. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿A quién le está diciendo, hermanos? A usted y a mí. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Hermano, ¿sabe usted que la sal puede perder su sabor? Por eso viene en recipientes especiales. Cuando se deja la intemperie, pierde su sabor, pierde el significado por lo cual da al alimento un sabor. Hermano, por eso si usted y yo no recibimos la sal de la palabra, dejaremos de ser útiles para Dios. Vamos a ser sal insípida. Por eso necesitamos que la palabra de Dios, que es la sal, se nos aplique a nosotros para que nosotros podamos ser la sal hacia otros. El sazón, la preservación. La sal no solamente es un sazón que da buena al alimento, sino también es un preservativo que se usaba antes, cuando no había refrigeración. Las carnes sí, para preservarse. Entonces, usted y yo, hermanos, somos no solamente el sabor que le da a este mundo, sino también la preservación.
del pecado, de la corrupción. Y es por eso que el Señor quiere que usted y yo seamos ese objetivo. Nuestra fe debe estar fundada en la palabra de Dios, dice la sierva del Señor. Vamos a la misma página, por favor. Dice ella que nuestra fe debe estar fundada en la palabra de Dios. ¿Cómo debe estar fundada en la palabra de Dios? Vamos a ir, hermanos. Dice la sierva del Señor en este contexto. Gracias. Dice ella que nuestra fe debe estar fundada en la palabra de Dios. Voy a leer lo que ella dice, hermanos, sobre la palabra de Dios, sobre la Biblia, sobre las Sagradas Escrituras. Dice, esté vuestra fe fundada en la palabra de Dios. Asíos firmemente del testimonio vivo de la verdad. Tened fe en Cristo como Salvador personal. Él ha sido y siempre será nuestra roca, la roca de los siglos. ¿Por qué debemos tener confianza y fe en la palabra de Dios? Porque ellas son las que dan testimonio de Cristo y Él es nuestra roca y siempre lo ha sido y siempre lo será, el fundamento de nuestra fe. Por eso dice que la iglesia está fundada en los apóstoles y profetas, siendo Jesús mismo la piedra angular, donde el cimiento está ahí, hermanos. En Él está basada la iglesia. Nosotros somos solo piedras, ¿verdad?, que servimos a la construcción. Y ella dice así, esté vuestra fe fundada en la palabra de Dios, asíos firmemente, o sea, agárrense firmemente del testimonio vivo de la verdad. Tened fe en Cristo como Salvador personal. Él ha sido siempre y será nuestra roca, la roca de los siglos. ¿Qué dice la palabra del Señor en cuanto a eso? ¿Me acompañan? 1 Corintios. 1 Corintios. El capítulo 10, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 4. ¿Estamos ahí, hermanos? 1 Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 4. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres... Perdón, ¿estoy bien? Sí, 10, versículo 1. Ahí están. Bien. ¿Me siguen, por favor? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron sobre el mar. Miren, les está diciendo a los hebreos, ¿verdad? A los judíos en ese tiempo. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y mire cómo le está diciendo en el versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y quién era la roca, hermanos? Cristo. Ya desde ese tiempo se había manifestado Cristo, hermanos, ¿verdad? En esa roca, cuando les dio el agua a beber. Por eso ahora nosotros, hermanos, para nosotros dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, porque ellas son las que dan testimonio de esa roca, de ese firme fundamento en el cual usted y yo debemos estar basados. Si usted está basada, si yo estamos basados, hermanos, en esa roca del poder que es Cristo Jesús, no dudaremos en nada, no flaquearemos en nada, no lo haremos, hermanos. Vendrán pruebas, vendrán solicitudes adversas y todo, vendrán hasta incluso enfermedades, hermanos, porque cuando la enfermedad viene muchas veces es cuando vacilamos. Pero la palabra del Señor nos indica, hermanos, que nuestra roca está firme. Así que tú y yo debemos que tener esa confianza. Veamos el libro de Números. Números, la palabra del Señor. Números. Números, el capítulo 14. Números, el capítulo 14, y leamos el versículo 26 al 29. Amén, si lo tienen. 14, versículo 26 al 29. Miren lo que se dice la palabra del Señor aquí. Versículo 26. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, 2 puntos, ¿verdad? Es lo que él va a decir.
Versículo 27. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Versículo 28. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. ¿Qué sigue, hermanos, cuando usted y yo no estamos basados sólidamente en la palabra de Dios? ¿Qué comenzamos a hacer? Viene la duda y viene la murmuración. ¿Será que va a venir? ¿Será que esto es así? Bueno, la Biblia dice, pero yo en mi vida estoy padeciendo esto. Yo estoy viendo esto. Hermano, y esta murmuración es a consecuencia de no tener una fe sólida en la palabra de Dios. La murmuración es queja. Empezar a hablar en contra de lo que ya Dios ha dicho. Y aquí dice que quedaron tendidos todos los que tenían más de 20 años. ¿Por qué? Porque no creyeron lo que Dios les había dicho. Y quedaron, dice, tendidos en el desierto. Ahora usted y yo, hermanos, esta es una enseñanza muy grande para nosotros. Todo ese pueblo que Dios estaba sacando del pecado de Egipto, sacando de la tierra de Egipto, los llevaba a la Canaán. Como símbolo de que este pueblo, usted y yo como pueblo de Dios, Dios nos está sacando del Egipto, o sea, del pecado, y vamos hacia la Canaán celestial. Pero ¿qué va a pasar con aquellos, hermanos? En el camino, aquellos que empiezan a dudar y a murmurar, ¿qué va a pasar? Dice, van a quedar tendidos. O sea, en otras palabras, murieron sin entrar. Por eso es una enseñanza para usted y para mí. Que hoy, hermanos, nuestra fe esté basada en lo que la palabra de Dios dice. No en emociones, no en sentimientos. No que si yo este sábado no me... es que amanecí y parece que amanecí con el pie izquierdo porque todo me duele. ¿Verdad? No, hermanos. Si el Señor nos ha llamado a santa convocación, vayamos y digamos, Señor, no me siento bien, pero en tu nombre voy. Pon tu mano sanadora en mi cuerpo porque tú has prometido que tú eres mi médico de cabecera, que tú eres mi médico divino. Pero tenemos que esforzarnos, hermanos, ser valientes. Ser como José, le dijo el Señor. Josué, esfuérzate, sé valiente. No temas, no desmayes, sigue adelante. Y la palabra del Señor quiere que tú y yo, hermanos, tenemos esa confianza en la palabra del Señor. Ahora, voy a leer, hermanos, y después vamos a leer lo que la palabra de Dios dice, un pensamiento más de la palabra de la sierva del Señor. Ahí mismo en la página 67, el verso 3 dice, los cristianos deben prepararse. ¿Para qué? Para lo que pronto ha de estallar sobre el mundo como sorpresa abrumadora. Y deben hacerlo ¿cómo? ¿Cómo deben prepararse? Dice, estudiando diligentemente la palabra de Dios y esforzándose. Aquí está la palabra, hermanos. Y esforzándose para conformar su vida con sus preceptos. Hermano, usted y yo debemos leer la palabra de Dios y debemos esforzarnos para lo que la palabra de Dios me dice, yo lo pueda vivir. Usted lo pueda vivir. Ese esfuerzo quiere decir que usted va a poner su mente y su corazón dispuestos a oír la palabra del Señor. Y su espíritu entonces, hermanos, le dará fuerza. Su espíritu del Señor. Pero si usted lee, si yo leo, la persona lee, pero no se esfuerza en vivir lo que leyó, en vivir lo que Dios le pide, hermanos, no hay poder. El poder está en la palabra del Señor para que usted lo haga, para que yo lo haga. Y entonces ese esfuerzo, hermanos, dice que se conforma a la voluntad de Dios. Porque Dios es el que obra tanto el querer como el poder por su buena voluntad, el hacer. Así que, hermanos, la sierva del Señor dice, lo voy a repetir, los cristianos deben prepararse. ¿Para qué? Dice, para lo que pronto ha de estallar sobre el mundo como sorpresa abrumadora. Y deben hacerlo estudiando diligentemente. ¿Cómo? Diligentemente. O sea, con mucho cuidado, con atención, con el deseo, hermanos, de lo que yo estoy leyendo, se graba en mi corazón y en mi mente y el Espíritu me dé el poder para poder hacerlo. Dice, estudiando diligentemente la palabra de Dios y esforzándose por conformar su vida con sus preceptos, con lo que Dios ha establecido, con lo que Dios ha dicho. Hermanos, amén, hermanos. Por eso, hermanos, la sierva del Señor escribió esto. Ahora vayamos a lo que dice la palabra del Señor.
Volvamos a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo. 2 de Timoteo y el capítulo 3 ahora. 2 de Timoteo, capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 14 y el versículo 15. 2 de Timoteo 3, versículo 14 y el versículo 15. ¿Me están siguiendo, hermanos? 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 14 y el versículo 15. Amén. Dice la palabra del Señor en el versículo 14, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Mire, hermanos, el apóstol le dice apóstol Pablo le dice a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido. ¿Qué debemos hacer nosotros, hermanos? Persistir, perseverar en lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. ¿Saben, hermanos? La perseverancia es algo que no debe faltar en la vida del ser humano, ya sea en esta vida, en las cuestiones diarias de trabajo, de salud, en lo que usted quiera, o en el matrimonio. Si usted no persevera, no va a llegar lejos. Si usted no persevera en su trabajo, en el ejercicio para que su cuerpo esté acomodado para las tareas diarias y para vivir mejor, si usted no tiene perseverancia, ¿qué va a pasar? Va a fracasar. Vamos a fracasar. Por eso el apóstol le dice que vamos a leerlo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, versículo 15, y que desde la niñez, miren, fíjense hermanos, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué importancia tiene la palabra de Dios, hermanos? ¿Qué importancia tiene la palabra de Dios cuando la conocemos y cuando la aplicamos a nuestra vida? Dice que nos puede hacer sabios. ¿Para qué? Para la salvación. Hermano, eso es lo único que Dios quiere de nosotros, que podamos alcanzar la salvación. Que este mundo, su trabajo, todo lo que usted ejecuta aquí, todo lo que haga, solamente es un medio por el cual, hermanos, estamos siendo transportados al mundo de la fe, al mundo de lo espiritual, y por la gracia de Dios alcanzaremos entonces la vida eterna. Eso es lo que dice aquí el apóstol Pablo a Timoteo, un joven, ¿verdad? Así que usted y yo, hermanos, desde que nacimos, ¿verdad? En las aguas bautismales, somos unos niños ahí, somos una nueva criatura. De ahí comenzamos nuestra vida espiritual. Y es por eso la importancia de la palabra del Señor. Muy bien, quiero compartir con ustedes un fragmento más de lo que la sierva del Señor dice en este libro. Dice ella, solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia, ¿qué dice? Solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Hermanos, qué importante es fortalecer nuestras vidas espirituales con la palabra de Dios, porque solamente con eso podremos subsistir en el conflicto final. Estamos viviendo tiempos, hermanos, peligrosos. Estamos viviendo tiempos peligrosos donde hay muchas personas jóvenes, ¿verdad? Adultos que no saben qué hacer. No saben qué hacer en cuanto a esta vida. Solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Estamos viviendo, hermanos, el último gran conflicto entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás. Satanás queriendo, hermanos, implantar, como lo está haciendo aún en el pueblo de Dios, maestros, enseñadores, teólogos, ministros que descarríen al pueblo. Y es por eso que si usted y yo, hermanos, no leemos la palabra de Dios diligentemente, seremos arrastrados en falsas doctrinas. Y el Señor está preparándonos a usted y a mí en este gran conflicto para que no caigamos. Miren,
Voy a leer ahí mismo en la página 67 lo que la sierva del Señor dice. Dice, solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido, mire, este se parece al primer párrafo que acabo de compartir con ustedes, pero miren lo que dice ella. Sigue diciendo, solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras. Y ahora ella agrega algo más, dice, y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones, serán protegidos de los poderosos engaños del enemigo. Solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor, o sea, el amor de Cristo, de la verdad en sus corazones, serán protegidos de los poderosos engaños del enemigo. Juan capítulo 6. ¿Me acompañan? Vamos a la palabra del Señor. Juan capítulo 6. John 6, verse 63. Juan capítulo 6 y el versículo 63. Este es un versículo, hermanos, que encierra mucho. Yo no sé hasta dónde lo pueda comprender usted, pero vamos a pedir al Señor que nos lo haga comprender, porque la palabra de Dios, hermanos, es la única fe y regla de nosotros, los hijos de Dios. Juan capítulo 6, versículo 63. Aquí se encuentran dos cosas, hermanos. En una, que realmente realzan la vida espiritual. Juan capítulo 6 y el versículo 63. Juan 6, versículo 63. Dice la palabra del Señor, amén. Dice, el Espíritu es el que da vida. La carne, usted y yo, nuestros pensamientos, no. Dice, para nada aprovecha. Las palabras que el Señor Jesús nos ha hablado, estoy parafraseando, dice que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y tiene poder para darnos, hermanos, esa vida espiritual que necesitamos vivir. Ahora, ¿cómo se encuentra su vida? ¿Cómo está su vida espiritual personal de usted? ¿Tiene plenamente confianza en Dios, en lo que Él ha dicho en su palabra? ¿Sí? Si es así, amén. Si cree que le falta, pidámosle al Señor sabiduría. El Señor dice que está más dispuesto que nada a darnos la sabiduría. Demándela, dice. Además dice, no dice pídala, demándela. Demándela. Quiero compartir con ustedes el último párrafo de este libro que está en la página 67. Todos los han estado en la misma página. Pero mire lo que dice ella. Nuestros hermanos, usted y yo, necesitamos comprender los oráculos de Dios. Necesitamos comprender lo que Dios pide de nosotros. Lo que la palabra de Dios tiene, hermanos, muchas veces un poco escondido. Porque las cosas, dice, espirituales tienen que discernirse espiritualmente. El Espíritu Santo es el que nos tiene que ayudar a discernir las cosas. Por eso es que dice ella, nuestros hermanos necesitan comprender los oráculos de Dios. Necesitan tener un conocimiento sistemático. Un conocimiento sistemático, hermanos. Que sigamos este sistema a base del estudio de la palabra de Dios, como Dios lo ha dicho. De los principios de la verdad revelada, o sea, la palabra de Dios, la Biblia, las Sagradas Escrituras. Dice que los preparará para sobrellevar aquello que está por sobrevenir en la tierra e impedirá que sean llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Mire, hermanos, solamente teniendo un estudio sistemático de la palabra de Dios, de los principios, eso nos mantendrá firmes para no ser llevados por vientos de doctrinas. Muchas veces nuestro hermano Diego dice, ya me confundieron. Y él lo expresa públicamente, ¿verdad? Pero hay otros hermanos que no lo expresan, pero lo están viviendo. Ya no saben ni en qué creer. Estaba platicando ayer, invitando, un día antes de ayer, el jueves, a Carlos. Es un señor que aquí viene, que ha venido. Lo veo en el gimnasio y lo he invitado y me dice, mira, dice, pues unos
Dicen que el sábado, pero la mayoría es el domingo. ¿Por qué no se congregan ustedes el domingo? Entonces le digo, ¿tú a quién sigues? No, pues ya no sé ni a quién seguir, dice. O sea, es sincero, pero engañado. La sinceridad, hermano, no quiere decir que usted está bien con Dios, cuando usted está engañado. La sinceridad, cuando usted está basado en la verdad, entonces Dios lo aprueba. Por eso dice, hermanos, que debemos conocer los oráculos de Dios para no ser movidos por vientos de doctrinas. El mismo Señor Jesús, y aquí vamos a terminar, el mismo Señor Jesús dijo, hermanos, acerca de las Escrituras. ¿Me acompañan al libro de Juan? Ahí mismo, pero el capítulo 5. Juan capítulo 5, versículo 39. Verse 39. Juan capítulo 5 y el versículo 39. Él lo dijo, hermanos, y lo dijo por alguna razón. Dice él, le dijo a los judíos de su tiempo, que lo estaban tentando, dice, escudriñad las Escrituras. Y luego tiene punto y coma, dice, ¿por qué? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos, ¿qué es lo que da testimonio? ¿Qué es lo que habla de Jesús? Del plan de la salvación, del plan de la redención. ¿Qué es lo que habla? Dice, las Escrituras. Porque Dios lo dejó revelado en ellas. Así que tú y yo, hermanos, debemos estar basados únicamente en lo que la palabra del Señor dice. Y agregando lo que me estaba platicando mi amigo Carlos, me dice, mira, dice, yo creo que Dios me va a perdonar. Y yo me le quedo viendo, ¿verdad? Le digo, ¿sí? ¿Tú crees? Sí, dice. Y es más, dice, yo no quiero que me dé un lugar importante allá en su reino, dice. No, dice, con que me dé ahí en la puerta, dándole la bienvenida, dice él. Algo así simple, algo sencillo, me dice. Hermanos, y yo le dije, mira, en el reino de los cielos no va a haber encumbrados, ni va a haber trabajadores más bajos. Para el Señor, hoy aquí sí tenemos diferentes responsabilidades, pero allá todos seremos iguales ante los ojos de Dios, en el gobierno de Dios. Así que si hoy, hermanos, nosotros estamos confiando, ¿verdad?, de que, bueno, no le sirvo completamente, pero aquí estoy, ¿verdad? Dice usted, no completamente, pero vengo el sábado. Pues doy alguna ofrenda o doy algún diezmo de vez en cuando, o sea, no estoy tan mal, ¿verdad? El Señor va a tener misericordia de mí, pues, me va a poner ahí, aunque sea en la puerta. Hermanos, no tenemos que pensar de esa manera. El Señor quiere 100% nuestros corazones. Porque Él dijo, no podés servir a dos señores. O sirvéis a uno o sirvéis al otro. Desagradas a uno o agradas al otro. Así que, hermanos, yo espero que en esta hora, este mensaje que ha sido breve, pueda ayudarnos, que nuestra fe, que nuestra confianza, porque la confianza es sinónimo de la fe. Confianza, confiar plenamente en lo que Dios ha dicho, hermanos, es el único vehículo que nos puede transportar de esta tierra a la patria celestial. Que el Señor bendiga su palabra, que el Señor le bendiga su vida y que los hermanos y amigos que nos vieron también puedan ser bendecidos con el mensaje de la palabra del Señor de esta hora. De esta hora. Así que, hermanos, las citas que le leí se encuentran en el libro Eventos de los Últimos Días, en la página 67. Ahí podrá usted encontrar, juntamente con todos los versículos de la palabra del Señor, para que usted pueda darle una repasadita en su casa, cuando tenga tiempo,
y que su fe, y que mi fe, hermanos, pueda ser una fe de confianza en ese Dios de la palabra, de la palabra escrita. Amén. Amén. Vamos a invitarles, el hermano va a pasar a recoger la ofrenda y tendremos el último himno y la oración. Sea merecida Hijo de lazo de ese amor que nunca se ha apartado. Seguro puedo siempre andar, a Él estoy ligado. Un buen amigo tengo yo, el ser medio amable. A fin de rescatarme, pues cuanto tengo es todo de él mismo me lo ha dado, y vida, fuerza y corazón a él le he entregado. Buen amigo tengo yo, el Todopoderoso, quiere al fin llevarme a mí a su lugar glorioso. Para animar mi vida aquí, deja ver su gloria, y con la ayuda que me da, yo gano la victoria. Buen amigo tengo yo, tan amante, mi sabio consejero es mi protector constante. Quien al mundo tanto amó, jamás podrá apartarme, ni el mundo ni la muerte, pues soy suyo para siempre. Amén. Dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo dice que nada nos apartará del amor de Cristo. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo ancho, ¿verdad? Así que, hermanos, si nosotros nos mantenemos fieles al Señor a través del testimonio de su palabra, de lo que Él ha escrito en su palabra, hermanos, estaremos entonces nuestra fe basada en la roca. Amén. En la roca sólida que es Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que vamos a darle gracias al Señor en oración por el mensaje de esta hora y que Él pueda ayudarnos, hermanos, a que esa palabra pueda ser vivida en nuestras vidas. Amén. Amado Señor y Padre nuestro, gracias le damos, Padre, por este lindo día que nos ha proporcionado de sábado. Gracias por cada hermano que se hizo presente, gracias por cada amigo que está con nosotros, gracias por nuestros hermanos y amigos que también nos vieron en las redes. Bendígale, Señor, que su bendición pueda llegar y alcanzarlos también. Ponemos nuestras vidas, Señor, ponemos nuestras familias, nuestros amigos, nuestros conocidos en sus manos. Permítanos, Señor, ser y hacer uso, Señor, de su palabra sabiamente para la salvación de nuestras vidas y también de aquellos, Señor, que todavía no le conocen. Padre, usted conoce nuestras vidas, conoce nuestras necesidades, conoce nuestros anhelos, conoce nuestras luchas. Padre, ponemos nuestras vidas en sus manos. Usted es nuestro médico divino. Bendiga a mis hermanas, a mis hermanos que necesitan, Señor, ser sanados de alguna enfermedad, de alguna dolencia. Que su mano pueda tocar ese cuerpo, pueda tocar, Señor, esas vidas. Ayúdenos, Señor, que nuestras mentes, que nuestros corazones estén dispuestos a oír su voz y a hacer caso de ella. Padre, gracias. Gracias porque usted, desde antes de la fundación del mundo, ya hizo todo lo posible y lo necesario, Señor, para que podamos ser salvos y podamos gozar con usted para siempre en ese mundo que usted va a preparar. Gracias, Padre. Pues todo se lo pedimos y se lo agradecemos, juntos, Señor, con el alimento que también compartiremos. Gracias por proveerlo,
Gracias por bendecir. Bendígalos, Señor, bendiga las manos que los han preparado, bendiga nuestros trabajos. El que no tiene trabajo, Padre, que usted le pueda, Señor, ayudar. Señor, usted ha prometido que 6 días trabajaremos y demandamos de usted, Padre, humildemente, esa bendición del trabajo para que alcance a nuestros medios, alcance a nuestras familias. Y gracias, Señor, por todo. El que no tiene alimento, Padre, el que no tiene techo, que usted le pueda proveer de la misma manera como nos provee a nosotros. Úsenos como medio, Señor, para también ayudar a aquellos que podremos ayudarlos en alguna manera. Gracias, Señor, por todo, pues todo se lo pedimos y se lo agradecemos en ese precioso nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, nuestro amante Salvador. Amén y amén. Amén.